Bien, buenos días. ¿Alguna pregunta que tengáis de cosas pasadas? ¿Está todo perfecto? Pues muy bien, vamos a empezar hoy un tema nuevo. Está relacionado con la unión PN. Lo de PN viene por una unión en un semiconductor P y otro semiconductor N. Ya hemos visto el tema de los semiconductores, lo vimos en las clases pasadas. Pero bueno, vamos a seguir. Realmente los semiconductores no acaban porque continúan aquí también en el capítulo de la unión PN. Como acabo de deciros, la unión PN es la unión de dos semiconductores, uno tipo P y otro tipo N, tal y como estáis viendo ahí. Ay, no sé si no lo estáis viendo porque no se ve nada. Y así lo veis. La unión de dos semiconductores, uno tipo P y otro tipo N, como estáis viendo ahí. Eso es un símbolo, una simbología o un modelo unidimensional. Ahora veremos cómo se fabrican realmente las uniones PN. Lo único es definir. Nosotros vamos a hacer dos contactos, un contacto en la zona tipo P, que lo vamos a llamar ánodo, un contacto metálico, y vamos a poner otro contacto metálico en la zona N, en el extremo N, y a eso lo vamos a llamar cátodo. Aquí vamos a representar la diferencia entre la concentración de impurezas donadoras menos la concentración de impurezas aceptadoras a lo largo del eje X. Repito que esto es un sistema unidimensional. Y vamos a suponer, en el estudio que vamos a hacer de la unión PN, vamos a suponer que cada una de las regiones tiene una distribución uniforme de impurezas. En la zona P va a estar caracterizada por una concentración de impurezas aceptadoras dominante, por lo tanto aquí la diferencia ND menos NA va a ser negativa. Y en la parte tipo N, para crear electrones, hemos tenido que introducir impurezas donadoras. Por lo tanto, la diferencia ND menos NA va a ser en este caso positiva porque dominan las impurezas donadoras. Entonces nosotros siempre a lo largo de toda la asignatura vamos a considerar que tenemos semiconductores con distribuciones de impurezas uniformes a lo largo de todo el semiconductor, tal y como estáis viendo aquí en ese dibujo. Una concentración uniforme de impurezas aceptadoras en la zona P y una concentración uniforme de impurezas donadoras en la zona N. Eso no es lo que ocurre en la realidad. En la realidad lo que ocurre es que hay un cambio gradual, entre esa concentración de impurezas donadoras y esa concentración de impurezas aceptadoras. Otro modelo intermedio podría ser un cambio gradual lineal, como estamos viendo más o menos aquí. Representa NA abajo para que se vea el cambio, porque si lo pone arriba no se ve. Claro, hombre, puedes ponerlo, si queréis, podéis también poner aquí la concentración de impurezas aceptadoras y donadoras. Si queréis, lo podéis poner así, de esta forma. Ejemplo, ¿no? En el SUA en el eje para X negativos y en el sub D para X positivos, ¿no? Y podéis representarlo como vosotros queráis. Evidentemente la concentración de impureza es un número positivo. Es un número positivo, ¿no? Se pinta de esta manera para que se vea el cambio realmente, ¿no? Para que se vea el cambio. Al punto intermedio, que
que se supone que sería el punto en el cual la concentración de impurezas donadoras coincide con la de aceptadoras, es decir, sería el punto de un semiconductor intrínseco. A este punto intermedio, a la separación de la zona N de la zona P, se le denomina unión metalúrgica, que realmente sería donde están en contacto esas dos regiones. Eso es como si cogierais dos semiconductores aislados y los pusierais, los pegarais juntos, pero que eso no se hace así. Eso no se hace así. No se pegan dos semiconductores ni con cola, ni eso, no hay ni una unión metalúrgica realmente. Vamos a ver primero, si habéis pasado por ciencia, ahí en el hall, no habéis visto un cohete, y no habéis visto que se parece a esto que tenemos aquí abajo. Esto no es un cohete, eso es una barra de silicio cristalino. ¿Cómo se genera el silicio cristalino? Pues mira, lo que se hace es coger silicio puro, y se funde a temperatura de fusión del silicio, que son 1414 grados centígrados. Se coge una semilla de un cristal, porque bueno, vamos a ver, cristales grandes de silicio no existen en la naturaleza, son cristales pequeñitos. En la naturaleza existen cristales de silicio, pero son cristales pequeños, no en grandes cantidades donde podamos nosotros fabricar los circuitos electrónicos. Entonces lo que se hace es fundir. Primero se coge, se purifica el silicio, se funde y se acerca esta semilla, que la estáis viendo aquí con esta puntita negra, que ahora pongo yo en rojo, la vais acercando hacia, eso está en estado sólido, lógicamente, se va acercando y se pone en contacto con el silicio fundido. Una vez que está en contacto, ya lo que hacéis es, siempre mediante rotación, se eleva esa semilla. Claro, al ir elevándolo, pues se va enfriando el silicio que está fundido abajo, pero se está creando ya el cristal, un cristal grande. Coge la misma orientación, el silicio que está fundido coge la misma orientación que la semilla, y entonces vais creando un cristal grande, enorme, de silicio, como el que estáis viendo ahí abajo, ¿no? Se vais sacando y va apareciendo un cilindro. Por eso tenéis que darle ese sentido, esa rotación, para que tengáis un cilindro. Y bueno, cuando ya se acaba ese silicio, que quedará un resto de silicio fundido, pues aparece un cilindro con punta cónica, tal y como estáis viendo en la figura de abajo. Es decir, esto parece una barra de chorizo, y después se hace como con las barras de chorizo, se cortan en lonchas, igual, es lo mismo, se cortan en lonchas y se obtiene algo como esto. No lo paso porque no entre esto en contacto con todo el mundo, pero esto sería una oblea de silicio, ¿no? Esto sería una oblea de silicio. Esto sería el corte, ¿no? La rodaja que la estáis sacando de aquí, justamente esa rodaja. Después fijaros que por esta parte tiene un color rosáceo, porque realmente esto no es silicio, esto ya está silicio oxidado. En contacto con el ambiente el silicio se oxida. Y esto por cuestiones de difracción de la luz, pues se ve este color rosáceo. Otros grosores distintos del óxido de silicio, pues te pueden dar, dependiendo del grosor, y de acuerdo con estas cuestiones de difracción de la luz, pues podéis tener tonos verdes, azulados, amarillos, etcétera, dependiendo del grosor del silicio, del óxido de silicio. Entonces, realmente aquí hay óxido de silicio. De hecho, por aquí tenéis un tono más amarillento, porque por esta superficie es donde realmente después se introducen, se generan, se fabrican todos los dispositivos electrónicos, aquí en una de las superficies. Todo un proceso todo planar. Esto lo veréis en la asignatura de tecnología que tenéis el año que viene. Después se pueden fabricar de distintos tamaños. Esto es una oblea relativamente grande. Y esto es una célula solar de silicio, estas que estáis viendo ahí en los tejados. Pues esto es lo mismo. Esto es una unión PN. Aquí hay un dispositivo. Aquí solamente hay un dispositivo que es una unión PN. Aquí. Por arriba se hace unos contactos, por abajo se hace otro. Esto está como rayado,
rayado, el contacto está rayado para que pueda entrar la luz a la zona del silicio, ¿no? Bueno, también veremos un poco de cómo funciona una célula solar si nos da tiempo. Bien, entonces tenemos la oblea. En principio tenemos la oblea. Vamos a ver cómo se fabrica esa unión PN. Entonces, en esta figura que estáis viendo ahí vamos a ver la oblea de Cantu. Estamos viendo la oblea de Cantu. Muy grande, bastante más grande de lo que lo habéis visto aquí, pero estáis viendo la oblea justamente de Cantu. Como si la vierais así. Normalmente, cuando se funde el silicio, no está solo el silicio, sino también se introducen unas impurezas iniciales. Por ejemplo, pues podéis tener obleas con carácter tipo N, porque se han introducido dentro de ese silicio fundido, se han introducido también impurezas de fósforo, por lo cual tenéis ahí una concentración de impurezas donadoras dentro de la oblea. O sea, de partida no se fabrican obleas intrínsecas, sino tienen un cierto carácter, o bien tipo N o bien tipo P. Supongamos que tenemos una oblea tipo N y vosotros queréis fabricar una unión PN. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es lo siguiente. Primero se crean unas ventanas, se protege esto con óxido y se abren unas ventanas con una resina, se abren unas ventanas de manera que podáis acceder solo a esta parte que estáis viendo, la parte de la ventana. Y aquí lo que se hace es depositar impurezas. En este caso, si yo quiero fabricar una unión PN, tendré que poner impurezas contrarias a las que tenemos aquí dentro del semiconductor. Yo tengo aquí N, me falta la P, me falta introducir impurezas aceptadoras. Pues, por ejemplo, le metemos boro. Se deposita aquí boro. Y después a altas temperaturas, altas temperaturas pueden ser los 1000 y pico grados, 800, sí, 1000 y pico grados, 800, 900 grados. Se calienta esto, no se funde el silicio, porque el silicio se funde a 1400, y estas impurezas van penetrando. Se van difundiendo realmente, porque tenéis un gradiente de concentración de impurezas. Arriba tenéis impurezas de boro, abajo no hay boro, y tienden a difundirse. Lo que pasa es que tú a temperatura ambiente el boro no se difunde, no pasa ahí a un sólido. Eso necesita energía para que eso pueda pasar el boro. Por eso digo que se tienen que utilizar unas temperaturas muy altas. Entonces aquí se introducen impurezas. Evidentemente, la concentración de impurezas que tenemos que introducir aquí tiene que ser mayor que la concentración de impurezas que inicialmente había dentro del semiconductor, de manera que al final me quede una concentración de impurezas afectadoras efectiva que sea justamente la diferencia entre las que introduzco y las que afectadoras y las que había donadoras inicialmente. Entonces ya tenemos aquí la unión PN, pues ya tenemos una zona donde dominan las impurezas afectadoras, otra zona donde dominan las impurezas donadoras, y ya nos podemos poner a trabajar. Entonces aquí es donde esto sí sería una unión PN. Desde arriba, si lo veis esto desde arriba, pues realmente pues veríais algo así. Desde arriba se vería la ventana más o menos rectangular, donde habéis introducido la zona de la región tipo P. Esa sería vuestra ventana. Sí, esto tiene un carácter tridimensional. Lo que pasa es que aquí más o menos la distribución de impurezas aproximadamente es uniforme, y entonces lo que se suele trabajar es con un modelo unidimensional. Si nosotros cogemos un modelo unidimensional en esta dirección, fijaros, si os fijáis aquí, realmente lo que estáis viendo es, esta es la zona P y esta es la zona N. Aquí arriba después se hacen unos contactos metálicos, aquí se deposita un contacto metálico, aquí abajo, bueno, abajo no,
contacto metálico siempre se pone por arriba. Se pone un contacto metálico en contacto con la parte tipo N, tendremos un contacto aquí y otro contacto aquí. Siempre los contactos por la parte de arriba, la parte de abajo no se toca, ¿eh? Todo siempre por la parte superior de la olea. Entonces, esto entra en contacto con la zona N y este entra en contacto con la zona P. Entonces, en definitiva, ¿qué tengo? Pues el modelo unidimensional que hemos visto en la transparencia anterior de nuestra unión PN. Pero realmente se fabrica tal y como estamos viendo ahí en el dibujo de la izquierda de arriba. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos un dispositivo nuevo. Tenemos un dispositivo con dos terminales y ahora lo que tenemos que ver es lo que os dije yo al principio de la asignatura. Voy a aplicarle una diferencia de potencial entre sus dos extremos, entre el ánodo y el cátodo, y voy a ver cuál es la corriente que circula por este nuevo dispositivo. Ese va a ser el objetivo de esta asignatura, el objetivo de hoy. Hoy lo vamos a ver de forma cualitativa y el próximo día lo veremos de forma cuantitativa. Entonces, como has dicho que introduces las impurezas en el semiconductor calentándolo mucho. Si tú depositas una capa, átomos de boro aquí arriba, después lo calientas y penetran por difusión. Pero claro, necesita una temperatura muy elevada para que el boro entre en la red de silicio, ¿eh? Es que tenéis que coger, entrar a la red de silicio, sustituir un silicio y ponerse el boro en su lugar. Por lo tanto, necesitáis mucha energía. Esa temperatura ambiente no ocurre. Temperatura ambiente, una vez que has metido el boro, se queda ahí. Otra forma también es por aceleración a través de campos eléctricos muy intensos. Cogéis iones de boro se aceleran con campos eléctricos intensos, se bombardea la superficie y penetra. Después normalmente también se aplica una posterior calentamiento, una posterior difusión, sobre todo para eliminar los posibles daños de ese bombardeo de iones que estáis metiendo ahí, ¿eh? Porque la red se rompe por algunos sitios, entonces se vuelve a calentar para que se reajuste toda la red de silicio. Pero repito que estas cosas las vais a ver en la asignatura de tecnología con bastante mayor detalle, ¿eh? Entonces, para que tengáis una idea por los tiros que es una unión PN y cómo más o menos se fabrica, ¿no? Y dónde se fabrican las uniones PN, que lo estáis viendo aquí en esta olea. Bien, lo primero que vamos a ver, antes de aplicarle ninguna tensión a la unión PN, vamos a ver qué ocurre en equilibrio. Vamos a ver qué ocurre en la unión en equilibrio. Es decir, simplemente le ponemos un cable entre la zona P y la zona N, no le aplico ninguna tensión, o en el caso anterior la V sub A sería igual a 0. En este caso la tensión aplicada entre N y P, como tenemos un cable, es 0. Entonces aquí estamos en equilibrio, no hay agentes externos que actúen sobre esta unión. Ni luz, ni campos eléctricos, no hay nada. Estamos a una temperatura constante y vamos a ver qué ocurre aquí en esta unión. ¿Cuánto vale esta corriente? En principio, si estamos en equilibrio, esta corriente, ¿cuánto debe valer? Cero. En principio, si estamos en un sistema en equilibrio, la corriente tiene que ser cero de partida. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente eso es así. Aunque al principio, en la explicación veremos que puede ocurrir, pues a lo mejor no es cero, pero realmente el resultado tiene que ser cero. Estamos en equilibrio. Bueno, vamos a coger los dos semiconductores primero aislados. Y fijaros que esto no es realmente lo que ocurre, pero bueno, vamos a ver cómo, vamos a suponer que fuera así, que la unión de los dos semiconductores fuera que los tenemos aislados y los ponemos en contacto de repente, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Si están aislados, vimos, perdón, este es el N sub A y este es el N sub B.
Vimos ayer que aquí la concentración de huecos que teníamos era igual a la concentración de impurezas aceptadoras ionizadas negativamente más los electrones. También vimos que a temperatura ambiente todas estas impurezas iban a estar ionizadas, por lo tanto podíamos aproximar el Na ionizado por la concentración total de impurezas más N. Pero además, como vimos que si esta concentración es bastante mayor, la concentración de impurezas aceptadoras es mayor que la concentración intrínseca de portadores, estábamos trabajando ayer con 10 elevado a 16, 10 elevado a 15, 10 elevado a 17, frente a la concentración intrínseca de orden de 10 elevado a 10, pues lo podemos despreciar la concentración de minoritarios. ¿Eso qué significa? Pues que la concentración de huecos va a coincidir con la concentración de impurezas ionizadas negativamente, que hemos dicho que coincide aproximadamente con el total de impurezas. Es decir, estamos en un semiconductor neutro. La carga positiva es igual a la carga negativa. Dejo aquí el signo menos para que se vea, ¿no? La P de positivo y el signo menos de negativo. En el semiconductor tipo N, ya os dije, es cambiar donadores por aceptadores, electrones por huecos. Por lo tanto, en este caso, la concentración de electrones sería igual a la de huecos más la concentración de impurezas ionizadas. En este caso, positivamente, que lo podéis aproximar por P más N sub D total. Y aquí de nuevo despreciamos los minoritarios y nos quedaría que N es igual a N sub D más aproximadamente N sub D. En este caso, la carga negativa es igual a la carga positiva, que son los iones. De nuevo, un semiconductor en estado neutro. Bien, ahora cogemos y los ponemos en contacto, tal y como estáis viendo aquí en esta figura. Y ahora, ¿qué ocurre? Y aquí vamos a aplicar lo que vimos el martes. Yo tengo campo eléctrico aplicado externo. No, por lo tanto, en principio no hay corriente de arrastre. En principio no hay corriente de arrastre, porque externamente yo no lo aplico nada, ningún campo. Pero a la izquierda tengo una alta concentración de huecos. Vamos a suponer que Na vale 10 elevado a 16 y esto vale 10 elevado a 15 centímetros menos 3, los dos, ¿no? Esto significa que, bueno, pues los huecos aquí serían 10 elevado a 16 y los electrones serían del orden de 10 elevado a 4 centímetros menos 3. Y aquí los huecos, en este caso, pues sería 10 elevado a 15, 10 elevado a 20, entre 10 elevado a 15, pues sería 10 elevado a 5 centímetros menos 3. Eso sería lo que teníamos en cada uno de los semiconductores aislados. Cogemos, lo juntamos y digo, oye, mira, que yo aquí en esta parte, a la izquierda, tengo 10 elevado a 16 por centímetro cúbico huecos y aquí tengo 10 elevado a 5. Electrones en la derecha 10 elevado a 15 y aquí 10 elevado a 4 centímetros menos 3. ¿Qué tengo aquí? No, lo que tiene es una diferencia de concentración de partículas. Y por lo tanto, eso da lugar a ¿qué? Una corriente de difusión. Hay un gradiente de concentración de impurezas, un gradiente de concentración de carga, electrones y huecos, y por lo tanto tienden a difundirse donde hay más a donde hay menos. Y por lo tanto, los huecos se irán de donde hay más a donde hay menos, y los electrones, pues de la zona N a la zona P. Y ahora digo yo, evidentemente se irán los que están más próximos, ¿no? Siempre los que estén cerca de la unión metalúrgica, no los que estén más lejos. Siempre se irán, los que estén aquí cerquita serán los primeros que se vayan de un sitio a otro de cada una de las regiones. Entonces mi pregunta es, si yo aquí tenía en la derecha, en la izquierda yo tenía que P era igual a Na menos, y a la derecha tenía que N igual a Nd más. Si ahora se me van los huecos de esta zona, ¿qué me queda? Fijaros, antes, en el semiconductor aislado, los huecos coincidían con la concentración de impurezas aceptadoras negativas. Carga positiva igual a carga negativa. Ahora coge y se me van los positivos al otro lado. ¿Qué se queda?
Si se va la carga positiva, si esto se me va, ¿qué queda? Pues los iones ionizados negativamente, que están formando parte de la red. Fijaros que los átomos de boro están dentro de la red, eso no se mueve. Eso se mueve a temperaturas muy altas, como hemos dicho antes, 1000 y pico grados, 800, 900, ahí sí se pueden difundir. Pero a temperatura ambiente el boro está ahí formando parte de la red y está muy cohesionado y eso no se mueve. Un boro ionizado. Por lo tanto, si se me van los huecos, aquí se me queda la carga negativa, ionizada. Y si de esta zona se van los electrones, ¿qué es lo que queda? Pues la carga positiva, los iones los iones positivos. En este caso los iones de fósforo. Entonces fijaros lo que ocurre. Al irse la carga móvil, porque los electrones y los huecos son más móviles, el coeficiente de difusión, eso sí se puede mover por difusión a temperatura ambiente, pues se quedan las cargas que no se pueden difundir a esas temperaturas, que son los iones de fósforo o los iones de boro. Bien, fijaros una cosa. Si hay inicialmente, me habéis dicho que como hay un gradiente de concentración de carga, de electrones y huecos, iba a haber una corriente de difusión. La corriente de difusión de huecos va en este sentido, en el mismo sentido del desplazamiento del flujo de huecos, y los electrones se mueven de derecha a izquierda, pero también la corriente en sentido contrario. Tendríamos una corriente de difusión total de izquierda a derecha. Entonces alguien me puede decir, oye, pero es que inicialmente, o sea, que tengo que llegar a una corriente cero porque estamos en equilibrio. Y aquí me apareció una corriente. O sea, yo tengo el semiconductor en equilibrio y de repente ahora me aparece una corriente de difusión. Esto no tiene sentido. ¿Le dais alguna explicación? ¿Alguien encuentra algo? ¿Alguna cosa? Nos quedamos aquí y ya está. Y decimos, pues bueno, pues entonces la corriente es distinta de cero, sale por la que tenga que salir. El problema es que no hemos terminado de explicar esto. No hemos terminado de explicar esto, vamos a terminar. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Fijaros. Estamos diciendo que aquí se quedan una zona cargada negativamente, iones. Aquí una zona cargada positivamente, también iones. ¿A qué da lugar esta distribución de carga? ¿Aún? Una diferencia potencial a un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Que va del más al menos. Cargas positivas por un lado, cargas negativas por otro, aparece un campo eléctrico. Ahora vamos a situar un electrón dentro de este campo eléctrico. Nosotros ahora tenemos un campo eléctrico, que es este, va en este sentido, y ahora pongo aquí un electrón. ¿A dónde va? Pues para acá. Si ahora pongo un hueco, ¿para dónde va? Para la izquierda. Y por lo tanto aparece ahora una corriente de arrastre, pero debida a un campo eléctrico interno. Un campo eléctrico interno que ha aparecido dentro de este dispositivo. Y ahora la corriente de arrastre de electrones, poner los drift, va en este sentido. La corriente de arrastre de los huecos va hacia la izquierda también. Por lo tanto tenemos una corriente de arrastre
que va en sentido derecha-izquierda. Fijaros en el sentido de la corriente de arrastre, fijaros en el sentido de la corriente de difusión y por lo tanto, para que estemos en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Porque esta corriente de arrastre tiene que ser igual en valor absoluto a la corriente de difusión. Y sí, había una difusión inicial porque hay un gradiente de concentración, pero claro, estamos en equilibrio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el semiconductor ha reaccionado, ha aparecido este campo eléctrico interno que se opone a ese proceso de difusión, creando una corriente de arrastre en sentido contrario. Entonces, en equilibrio, esa corriente de difusión inicial se compensa con una corriente de arrastre debido a ese campo eléctrico interno que aparece como consecuencia de esa distribución de carga que tenemos cerca de la unión metalúrgica. Cerca de la unión metalúrgica. Bien, pues vamos a definir cosas. Esta unión, repito, unión metalúrgica. A esta zona que tenemos aquí, donde está la carga de los iones, que están próximos a la unión metalúrgica, que es donde se ha producido el paso o el vaciamiento de electrones y de huecos, eso lo vamos a denominar zona de carga espacial. Zona de carga espacial. Simplemente una zona con carga fija, zona de carga espacial. También se va a denominar zona de vaciamiento. ¿Por qué de vaciamiento? Porque se ha vaciado de portadores libres, electrones y huecos. Se han ido de esa zona. Se ha vaciado esa zona, por eso se llama zona de vaciamiento. En inglés, en los libros, encontraréis esta palabra, depletion region, zona de vaciamiento, lo mismo, deplete es vaciar, zona de vaciamiento. En algunos libros que están traducidos, especialmente que los traducen ahí en Latinoamérica, algunos encontraréis zona de depresión. Pero eso es una cosa que es que esa palabra no existe en español, se la han inventado alguien. Porque dijeron depletion, pues depresión. Eso no existe. Es vaciamiento, zona de vaciamiento porque es lo lógico. Ahí sí te da el sentido de que está vaciando esa región de portadores libres. Y se queda la carga fija, que son los iones. Entonces, zona de vaciamiento o zona de carga espacial. Y estas zonas que estoy rayando ahora, que están lejos de la unión metalúrgica, que ahí no ha pasado nada, no se han vaciado, están en las mismas condiciones que como si estuviéramos con los semiconductores aislados, y por lo tanto son zonas neutras. Ahí no ha habido desplazamiento de carga, por lo tanto sigue siendo neutro el semiconductor, pues esas zonas las vamos a denominar zonas neutras. Zona neutra, zona de carga espacial, donde hay carga, donde se genera ese campo eléctrico, y las zonas neutras, alejadas de la unión metalúrgica, donde realmente estamos en condiciones como si tuviéramos los semiconductores aislados. ¿De acuerdo? Bien, antes un compañero vuestro me ha dicho, o no sé si lo habéis oído, que, digo, ¿qué pasa dentro de la unión? Dice, antes de que yo dijera que se crea, que se genera un campo eléctrico, dice, una diferencia de potencial, pues efectivamente. Fijaros, en las zonas neutras, la densidad de carga es cero y por lo tanto ahí, en una zona de carga cero neta, de carga neta cero, el potencial es constante. En las zonas neutras, donde la carga neta es cero, el potencial es constante. Eso lo sabéis del electromagnetismo. Pero, fijaros que entre una zona neutra y otra,
están separadas por un campo eléctrico y por lo tanto hay una diferencia de potencial, ¿no? Que es lo que había dicho un compañero vuestro antes. Entonces yo hablar de campo eléctrico, dice, ahí se genera una diferencia de potencial. Efectivamente, si hay un campo eléctrico aquí, este extremo tiene que estar a un potencial distinto de este otro. Mayor potencial, la parte de la derecha tiene que estar a mayor potencial eléctrico que la parte de la izquierda. Y esa diferencia de potencial se denomina potencial barrera. Se denomina potencial barrera. En inglés, lo encontraréis en los libros como built-in voltage. Y por eso la diferente nomenclatura que podéis encontrar. V0, lo de cero es porque el cero es porque estamos en equilibrio, tensión cero, ¿no? Potencial barrera es la diferencia de potencial entre estas dos zonas con la unión en equilibrio. Por eso el V0, porque estamos en equilibrio. Barrera de potencial en equilibrio. Repito, potencial barrera es la barrera de potencial en una unión PN en equilibrio. Y lo de BI, VBI, por las iniciales de built-in en inglés, ¿no? Lo podéis encontrar de las dos distintas formas. Pues bien, esto se puede comprobar, no lo vamos a hacer, esto lo vais a creer vosotros, porque si no, esto nos haríamos muy extenso. Se puede comprobar que ese potencial barrera depende de la concentración de impurezas aceptadoras en la zona P y donadoras en la zona N. Y depende también de la temperatura a través de la tensión térmica, el VT que definimos ayer, KT partido por Q, y de la concentración intrínseca de portadores, que esto también depende de la temperatura. Esto depende de la temperatura. Lo único que a temperatura ambiente vale 10 elevado a 10 al cuadrado. Pero esto depende de la temperatura. Y esto, por ejemplo, si hacéis cálculos y tenéis problemas para que ensayéis y hagáis vuestros cálculos y trabajéis con las unidades, en el caso del silicio, y a temperatura ambiente, este potencial barrera es del orden de 0,6 a 0,9 voltios, dependiendo de las concentraciones de impurezas que tengáis. Dependiendo de las concentraciones de impurezas que tengáis, pues puede oscilar entre estos valores. En la práctica 2, bueno, ojo, sí, se me olvida, estamos ya inmersos en la práctica 2. Estamos inmersos en la práctica 2. Cuando terminamos hoy la clase, ya podéis estar en condiciones de realizar la práctica 2. Que repito, práctica 1 y práctica 2 van las dos juntas en la sesión de laboratorio 1. Repito, tenéis 5 guiones de práctica, pero 3 sesiones de laboratorio. Entonces la primera va la 1, que ya deberíais estar haciéndola, y la 2, que ya debéis empezar a hacerla hoy. Entonces todo esto os estoy explicando la práctica, prestad atención porque básicamente la práctica la estoy explicando hoy. La práctica 2. Entonces repito que haréis cálculos donde en la práctica se os pedirá cuál es el potencial barrera de silicio y no sé si arsenuro galio, fosfuro de indio, otro material, otro semiconductor, ¿no? Para que veáis que cada material pues tiene unos potenciales barreras distintos. Bien, este es el potencial eléctrico. Este es el potencial eléctrico. ¿Y entre medias cómo varía? ¿Entre medias cómo varía? Pues en el caso de tener unas concentraciones constantes de donadores y aceptadores en la unión PN, veréis en la práctica, porque eso lo vais a ver vosotros, eso lo dejo para que lo veáis vosotros en la práctica, que están en uno de los apéndices, veréis que esto varía de forma cuadrática, una función cuadrática. Este paso de este máximo a este mínimo, esto varía de forma cuadrática. Eso se hace simplemente resolviendo la ecuación de la ley de Gauss a este sistema, como habéis hecho en electromagnetismo, y es muy sencillo, seguir los pasos. Son varios pasos los que tenéis que seguir, pero no hay problema en verlo, lo tenéis bien descrito en el guión de las prácticas. Bien, esto es potencial,
nosotros estamos acostumbrados, cuando iniciamos el tema de los semiconductores, a hacer representaciones de energía. Energía. Cuando vimos el átomo hidrogenoide, lo primero que vimos fue la energía potencial de un electrón en un átomo hidrogenoide, después en una molécula, después en un cristal. Todo se representa en energía. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de energía. Como esto es potencial eléctrico, pues vamos a ver la energía potencial de un electrón. Pues lo único que tenéis que... o de un hueco. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer entonces, si yo quiero calcular la energía potencial de los huecos, pues multiplicar por la carga del hueco, que es más Q por el potencial. Es decir, va a tener la misma forma. Va a tener exactamente la misma forma, porque es multiplicar el potencial eléctrico por una constante, que es la carga del electrón positiva. Y en el caso de la energía potencial de los electrones, pues cogéis el potencial y lo multiplicáis por la carga del electrón, que en este caso es negativo. Claro, aquí en este caso, como hay un cambio de signo, pues va a tener la misma forma, pero como si estuviera espejado en un espejo. Lo miráis en un espejo, entonces fijaros que la energía potencial de los electrones, pues es esta, que estáis viendo aquí. Esa sería la forma que tiene. Si el potencial es cuadrático, pues la energía potencial de los electrones pues también va a tener una distribución cuadrática, porque es multiplicarlo por menos Q. Y tiene justamente esta forma que estáis viendo aquí. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Campo eléctrico interno, potencial eléctrico, energía potencial, electrones y huecos. Y repito que todo lo que hemos estado viendo de bandas de energía siempre es energía potencial de electrones. Siempre representamos energía potencial de electrones. Bueno, pues el siguiente paso vamos a ver es cómo se distribuyen las bandas de energía. El diagrama de bandas de energía en la unión PN. Bien, pues acordaros de lo siguiente. Semiconductor tipo P, aislado. ¿Cuál es la representación esquemática en niveles de energía? Mínimo de la banda de conducción, máximo de la banda de valencia, y hay más huecos que electrones, ¿no? Pues pintamos aquí nuestros huecos, arriba no pintamos electrones, tenemos esta situación. Semiconductor tipo N, el mínimo de la banda de conducción, máximo de la banda de valencia, y aquí donde lo que pintamos son los huecos, perdón, los electrones. Y no hay huecos. Realmente esto estaría todo lleno de electrones, por lo tanto, aquí no hay huecos, solamente hay electrones en esta banda. Y prefiero borrarlo para que no... para que quede mejor de esta forma. Esos son aislados. Esos son aislados. ¿Qué ocurre cuando se juntan? Fijaros que yo estoy pintando aquí la energía. Esto es energía, ¿no? Energía. De potencial. Esto es energía de potencial. De electrones, siempre de electrones. Aunque aquí representemos los huecos como burbujas, pero aquí son diagramas de bandas de energía. Potencial de electrones. Es decir, estamos representando esto. La energía o el mínimo de la banda de conducción realmente es energía potencial de electrones. Es decir, eso lo podemos igualar a esa energía potencial que hemos visto antes, a menos Q por V de X. Y hemos visto que tenía esta forma. Si nos vamos para atrás, en la transparencia anterior, era justamente esto. Si esa es la energía potencial de un electrón, pues eso puede ser realmente el mínimo de la banda de conducción. Realmente lo que hemos llegado a esa energía potencial de los electrones era
el mínimo, podría ser perfectamente el mínimo de la banda de conducción de los electrones. ¿Qué es esto? Como vosotros sabéis, el máximo de la banda de valencia está a una diferencia energética Eg 1.12 electronvoltios para el caso de silicio por debajo del mínimo de la banda de conducción. Pues lo único que tenéis que hacer es crear una curva paralela, desplazándola, si es silicio, la desplazáis 1.12 electronvoltios hacia abajo. Y dibujáis la misma curva, con la misma forma, pero paralela, desplazada hacia abajo 1.12 electronvoltios. Pues ese sería el máximo de la banda de valencia del semiconductor. Y ahora, ¿dónde están los electrones? ¿Dónde están los electrones? Pues fijaros una cosa. Los electrones, si tú coges un electrón y lo pones por aquí, evidentemente, esto ya hay una equivalencia completa con el potencial, la energía potencial gravitatoria. Imaginaros que eso es una montaña, tenéis una pendiente, tenéis aquí una bola, ¿y a dónde va la bola? Pues aquí. ¿Por qué va la bola ahí? Porque es que realmente teníamos un campo eléctrico en este sentido. La bola, el electrón con carga negativa, se me va a estar a la parte de abajo. Si tenemos ahora aquí, en vez de una bola, tenemos una burbuja, un globo de helio de eso, ¿a dónde se va el globo de helio? Se va para arriba, hacia la parte negativa del campo eléctrico. Y todas las burbujitas se quedan aquí, las burbujas de vuestro nivel. La burbuja de vuestro nivel, cuando lo doblabais, las burbujas se iban a la parte de arriba. Pues aquí estáis haciendo lo mismo. Esto es como la botella. Esto es como realmente la botella. Los electrones se iban a la parte de abajo y la burbuja se iba a la parte de arriba. Es igual, o como dos botellas. Realmente es como teníamos dos botellas, ¿no? La botella de conducción y la botella de valencia, ¿no? La banda de conducción y la banda de valencia. Pues eso es lo que estamos viendo. Justamente eso. Los electrones se van a esta parte de abajo, y las burbujas se van a la parte de arriba. ¿Y en medio qué queda? ¿En medio qué queda? Pues esto está vacío de electrones y huecos. Esta es la zona de vaciamiento. Fijaros que aquí no hay ni electrones, no hay huecos, están vacíos. Estamos vacíos de electrones y vacíos de huecos. Entonces esto es la zona neutra. Esto es zona neutra. Y esto es zona de vaciamiento. O zona de carga espacial, ¿no? Vacío de electrones y huecos, y zona de carga espacial cuando estáis hablando de iones. Son dos cosas, vacío por electrones y huecos, vacío de cargas móviles, y zona de carga espacial porque hay carga fija, son los iones. Bien, este sería entonces nuestro diagrama de bandas en la unión PN. Fijaros dónde están localizados los electrones y los huecos, cómo está esta zona intermedia vacía, porque si se localiza aquí electrones y huecos, pues se van a ir a la zona, los electrones a la zona N y los huecos a la zona P. Aunque aquí también habría un proceso de difusión, repito, porque los electrones estos querrían irse. Estos electrones querrían irse porque aquí hay más electrones en la zona N que en la zona P, querrían irse, pero es que no pueden porque tienen esta barrera de potencial. Y con los huecos es lo mismo, aquí hay muchos más huecos que aquí, pero hay una barrera de potencial para huecos que no se pueden ir hacia la parte N. Entonces estamos en equilibrio, Entonces podemos decir entonces que cuando vosotros cogéis una unión PN y aplicáis una diferencia de potencial V sub A igual a 0, es decir, esto era un cable, la corriente va a ser 0. Por lo tanto, ya tenemos un punto de la curva I de V. Una representación corriente-tensión, ya tenemos un punto, que es este. La curva sé que va a pasar por ahí. Pero bueno, no es ninguna novedad para sistemas en equilibrio.
Pero bueno, ya sabemos por lo menos lo que es el arrastre, ya sabemos lo que es la difusión y ponemos en práctica, ponemos en práctica lo que vimos en la última clase, ¿no? El proceso de difusión. Y dijimos, ¿y esto dónde aparece? Ya estáis viendo dónde aparece un proceso de difusión, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Hay problemas, os mandé el otro día problemas donde podíais aplicar eh, los, los conceptos de corriente de arrastre y los conceptos de corriente de difusión. Bien, vamos ahora a ver, o vamos a hablar de la anchura de la zona de carga espacial, y cómo de grande es esta anchura de la zona de carga espacial, que la vamos a llamar W, y eso va a ser igual a la suma de la anchura de la zona de carga espacial de la zona P, lo voy a llamar X sub P, y la anchura de la zona de carga espacial que hay en la zona N, que lo voy a denominar X sub N. Voy a coger este sistema de ejes, estamos en un sistema unidimensional. La unión metalúrgica, ahí vamos a poner el origen, el extremo de la zona de carga espacial N, X sub N, y el extremo de la zona de carga espacial P en menos X sub P. Repito, zona de carga espacial en el interior y zonas neutras en los extremos. ¿Cuánto vale también nomenclatura que vamos a utilizar? Concentraciones de huecos en la zona P. Concentraciones de huecos en la zona P. En la zona neutra, ¿cuánto hemos dicho que valía esto? Pues esto valía N sub A. Concentración de impurezas aceptadoras, ya con todas las aproximaciones, con todas las aproximaciones. Y la concentración de electrones en la zona P, aplicando la ley de acción de masa, donde sabemos que N por P es igual a NI al cuadrado, pues será igual a NI cuadrado partido la concentración de huecos en la zona P, que es N sub A. Nos vamos a la zona neutra N. Concentración de mayoritario, pues con todas las aproximaciones coincide con la concentración de impurezas donadoras. Suponen que están ionizadas, los minoritarios despreciables. Y la concentración de huecos en la zona N, que son minoritarios, aplicamos la ley de acción de masas, N por P igual a NI al cuadrado, y por lo tanto nos saldrá NI al cuadrado partido la concentración de electrones en la zona N, que es N sub, esto, NSI al cuadrado partido N sub. Con datos numéricos, hemos dicho que el N sub A esto era del orden de 10 elevado a 16 centímetros menos 3, esto salía del orden de 10 elevado a 4 centímetros menos 3, esto era del orden, dijimos, de 10 elevado a 15, por darle datos, ¿no? Centímetros menos 3, y esto salía del orden de 10 elevado a 5 centímetros menos 3. ¿Qué va a pasar entre medias? Fijaros, en las zonas neutras está perfectamente caracterizada la concentración de electrones y huecos, porque están muy alejados de la unión metalúrgica. Se supone ahí que el semiconductor es como si estuviera aislado. Entonces podemos hacer esos cálculos. Pero en medio, ¿qué va a ocurrir realmente? Pues hombre, yo lo que pienso es que esto debería cambiar de esta forma. Pienso que cambiará así, la concentración de electrones irá de esta forma y la concentración de huecos, pues, irá de esta otra. Algo gradual, ¿no? Algo gradual. Con esto más o menos brusco, estas caídas que tenéis aquí, pues pueden ser más o menos bruscas. ¿Nosotros qué vamos a considerar? Pues nosotros vamos a considerar que van a ser completamente bruscas, paredes completamente verticales. Y aquí en medio, ¿qué ocurre? Fijaros que en medio cabe esperar pues, que la concentración de electrones pues, sea del orden de 10 elevado a 4 y la concentración de huecos de 10 elevado a 5 centímetros menos 3. Pero claro, eso
comparado con los 10 elevado a 14, con los 10 elevado a 15, o incluso con la concentración intrínseca de portadores, que es 10 elevado a 10, si ya dijimos que 10 elevado a 10 es un valor pequeño y eso te va a dar una corriente mínima en un semiconductor intrínseco, pues si encima tengo una zona, que es esta, que es la zona de carga espacial, donde se espera que tenga unas concentraciones del orden de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5 o lo que sea, mira, para los cálculos vamos a suponer que en esta zona n y p es igual a 0. Para nuestros cálculos, venga, directamente lo ponemos 0, lo despreciamos, porque será más cómodo. Entonces en esta zona realmente vamos a suponer que n aproximadamente 0 y p también aproximadamente 0. Aunque realmente estamos viendo que, bueno, que tiene que haber una transición gradual, no se va a hacer 0 y después aquí va a crecer, que no tiene sentido, ¿no? Pero realmente que lo de 0 es porque es despreciable, ¿no? El 0 es porque es despreciable, no por otra cosa, pero realmente tendríamos una cantidad muy pequeña pero distinta de 0. Esas serían las distribuciones de electrones y huecos que tendríamos aquí a lo largo de la unión. A lo largo de la unión. Vamos viendo cómo pasamos de las zonas neutras y cómo esa carga se va disminuyendo y se va haciendo 0 en la zona de carga espacial, o casi 0. Vamos a ver ahora, eso es carga libre. Eso es carga libre, electrones y huecos, carga libre. Ahora vamos a ver ahora más una representación de la densidad de carga, en el semiconductor, a lo largo de toda la unión. La densidad de carga se define, pues, de esta manera. La densidad de carga es igual a la suma de todas las densidades de carga que haya en el semiconductor. Cargas positivas, negativas y de cualquier tipo. Aquí ya estamos hablando de carga de cualquier tipo. ¿Qué tipos de cargas tenemos? Pues tenemos electrones, negativas, huecos, positivas, impurezas donadoras ionizadas positivamente, impurezas aceptadoras ionizadas negativamente. Esas son las cargas que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de la conducción, desde el punto de vista de la conducción. Pues ahí también más cargas, que están ahí los protones, los electrones íntimamente ligados al núcleo, pero eso ya a mí no me interesa. Estoy hablando ya, fijaros, siempre nos estamos centrando ya en lo que ocurre en las bandas más altas de energía, que son a mí me interesa la conducción eléctrica. El resto del material se supone que está neutro, donde puede haber un desplazamiento de carga entre estos electrones, huecos e impurezas ionizadas positivas o negativas. Bien, entonces la densidad de carga en un material pues, se define como la suma de todas las densidades de carga de cualquier signo y cualquier tipo que existan en ese material. Yo os acabo de identificar cuáles son. ¿Qué son esas 4? Pues simplemente sumarlas. Densidad de carga de huecos, pues la carga del electrón por la concentración de huecos. La densidad de carga de electrones, carga del electrón por la densidad de electrones. En este caso un susino menos. Densidad de carga de impurezas donadoras, pues carga positiva por la concentración de impurezas donadoras, ionizadas positivamente. Y las aceptadoras negativas, ¿no? Menos Q por Na. Pues todo eso lo sumo, esa sería la densidad de carga. En cualquier punto del material, en cualquier punto de la unión. Bueno, pues vamos ahora, esa es la densidad de carga, ahora vamos a representarla. Zonas neutras. ¿Cuánto vale la densidad de carga en las zonas neutras? Aquí y aquí. ¿Cuánto vale esta ρ, la densidad de carga? Zona neutra. Venga, que diga alguien algo. Estamos en zona neutra. 0.
Pues ya tenemos la representación de la densidad de carga en las zonas neutras, 0. Vamos a representar ahora la densidad de carga en la zona de carga espacial P. Aquí en esta zona que tenemos aquí, que marco con una X. Pregunta. Ahí hay electrones en zona de vaciamiento, estamos en zona de carga espacial tipo P, zona de vaciamiento tipo P, ¿hay electrones? ¿No oigo? Sí, sí te estoy diciendo esto. No estoy diciendo que N vale 0 y P vale 0 en la zona de carga espacial. 0. 0. En toda la zona. Aquí vale 0. Vaciamiento, no hay electrones, no hay huecos, eso vale 0. Si esto es 0, esto es 0 aquí en esta zona, ¿eh? Aquí y aquí. Toda la zona de carga espacial, los electrones y los huecos valen 0. ¿Cuánto vale N de más en esta zona con la X? N de más, donadores ionizados positivamente. En la zona P. Es decir, bueno, aquí en este caso te va a salir 0, ¿no? Vámonos para atrás. Vámonos para atrás, que además me parece que has sido tú el que me has preguntado esto, ¿no? Pues estoy aquí, ¿eh? Impurezas donadoras en esa zona. ¿Qué se ve ahí? En la X, ¿cuántas impurezas donadoras hay? 0. Y por lo tanto ionizadas, pues 0. Y ahora aquí, bueno, como lo voy a preguntar también, para no ir para atrás, ¿cuántas impurezas aceptadoras hay aquí en esta otra zona? Hay 0. Sin embargo, hay donadoras. Aquí solamente hay donadoras y aquí solamente hay aceptadoras. Ahora nos vamos a... Bien, entonces pregunto, ¿cuál es la densidad de carga en la zona de carga espacial tipo P? Pues no hay ni huecos, ni electrones, ni impurezas donadoras positivas. Por lo tanto, lo único que hay son impurezas aceptadoras ionizadas negativamente, que si estamos a temperatura ambiente dijimos que eran prácticamente iguales a la concentración de impurezas aceptadoras, pues me sale con el signo menos Q por N sub A. ¿Y cuál será la densidad de carga en la zona de carga espacial tipo N? Pues Q N sub A. Es decir, y como son constantes, que estamos trabajando con distribuciones uniformes, pues vamos a poner que aquí tenemos esto y aquí pues tenemos esta cantidad. Y esta sería la distribución de carga. Existe una carga negativa y aquí una carga positiva. Y esta sería la distribución de la carga en la zona de carga espacial. Si le ponemos más escala, deberíamos representarlo de esta forma. Y además lo voy a poner así. Esto así. Y esto lo voy a poner así. ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué lo pongo así? Porque os estoy diciendo que esto es la concentración de donadores es 10 elevado a 15 y las aceptadoras 10 elevado a 16. Estoy poniendo uno 10 veces el otro. Estoy poniendo uno 10 veces el otro. Pero ¿por qué pongo casi también 10 veces más pequeño el XP que el XN? ¿Alguien me puede decir por qué pongo XP 10 veces más pequeño que XN? Porque estos sí, estos son Q por 10 elevado a 15 y este sería Q menos Q por 10 elevado a 16. Bueno, pues 10 veces el uno que el otro.
Me están dando el dato, pero ¿por qué te he pintado también aproximadamente 10 veces más pequeño el XP que el XN? Bueno, dato que te han dado, ¿no? 10 elevado a 16 y 10 elevado a 15. Número Sí, de sí, vueltas, pero número esto de... yo te he pintado la altura. Sí. Yo te he pintado la altura, digo, aquí te pongo 10 elevado a 15 y aquí te pongo 10 elevado a 16. En este eje, en el eje de... y aquí estoy pintando yo la densidad de carga. Aquí me están dando el dato. En el eje de ordenadas yo conozco este dato, pero en el eje de abscisas, ¿por qué te he pintado yo el XN más grande que el XP? Porque yo no te he dado datos. Como hay más concentración en el izquierdo, pues va a necesitar más parte del semiconductor de la parte derecha. Sé por dónde va. Se ve por dónde va. La idea que dice vuestro compañero es porque el semiconductor inicialmente es neutro, ¿no? Los semiconductores inicialmente son neutros. Cuando los tenemos aislados, están neutros. Cuando los tienes juntos, tiene que seguir siendo neutro. Lo que ocurre es que, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido un desplazamiento de carga de un sitio a otro. Aquí tenemos una carga positiva. Y aquí tenemos una carga negativa. Pero en conjunto, la suma de la carga positiva que se genera en la zona de carga espacial P, N, tiene que ser igual a la carga total negativa, en valor absoluto, que se genera en la zona P. Es decir, que Q por NA por el volumen, porque estamos aquí hablando de densidad de carga. Q por NA es densidad de carga. NA es densidad de partículas. Por Q es densidad de carga. Si yo lo multiplico por el volumen, eso me da carga almacenada en la zona de carga espacial P. Y esto lo vamos a poner en valor absoluto para que no nos liemos. Esa sería la carga que tengo yo almacenada, esa carga negativa que yo tengo almacenada en la zona P. Y eso tiene que ser igual a la carga que yo tengo almacenada en valor absoluto en la zona N, en la zona de carga espacial N. Que eso que será igual a Q por N sub D, que es la densidad de carga, por unidad de volumen multiplicada por el volumen en el cual está esta carga. Entonces, fijaros, el producto, si yo quito esto, en los dos lados de la ecuación, ¿qué me queda? Que el producto NA por XP tiene que ser igual a ND por XN. Por lo tanto, si NA es 10 veces mayor que ND, XN tiene que ser 10 veces mayor que XP, para que se cumpla esa igualdad. Y por eso he pintado yo esto justamente de esta manera, porque este área rayada en la parte derecha tiene que ser igual al área rayada en la parte izquierda, porque eso lo que significa es la carga, ya carga total. No densidad de carga, sino carga total. El Q por 10 elevado a 15 o el Q por 10 elevado a 16 era densidad de carga. Eso era densidad de carga. Esta era densidad de carga. Y multiplicado por el área y X sub n o el área y X sub p, eso es carga total. Y lo que se tiene que conservar es la carga eléctrica. Ley de conservación de la carga. La carga no, tampoco se genera ni se destruye, simplemente se transforma, se mueve de un sitio para otro, pero al final, si los semiconductores son neutros, al final todo en su conjunto tiene que ser neutro. Lo único es que la tenemos la positiva en un sitio, la negativa en otro. Ya está, pero en conjunto el semiconductor es neutro.
¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? Pues seguimos, entonces. Bueno, esto era para haber escrito más cosas aquí. Y aquí... Sí. Aquí es repetir lo que estamos diciendo. Repetirlo, que quede un poco más claro. Carga almacenada en la zona de carga espacial P, que es negativa, en valor absoluto, igual a carga almacenada en la zona de carga espacial N, que es positiva. Lo que acabo de escribir, que es densidad de carga por el volumen, densidad de carga por volumen, densidad de carga por volumen. Y de nuevo, quitando, dividiendo entre estos valores, podéis obtener esta otra relación. Lo mismo, está expresada, lo mismo que he escrito antes, ahora pongo que el cociente xp partido xn es igual a n de más partido n a menos, que aproximadamente, como están todas ionizadas, tenemos esta relación. Fijaros que aquí ya no es una relación directa, ya no es una relación directa, que hay más zona de carga espacial, más ancho de zona de carga espacial, donde haya menos concentración de impureza. Una relación inversa. Una relación inversa. Aquí no se puede aplicar lo de la proporción esa que vimos con el Ramón y Ramoncín, porque aquí no, eso no se aplica. Es justamente relación inversa. Bien, en la práctica también, el guión de prácticas, al final del guión de práctica, en el apéndice, el objetivo es llegar a una expresión para la anchura de la zona de carga espacial. Pero esa W que dijimos que era la suma de la anchura de la zona de carga espacial de la zona N y de la zona P. Eso os lo dejo para que vosotros lo miréis y lo estudiéis en labor de la práctica. Estudiaros eso y ver cómo se llega a esta expresión en labor vuestra de la práctica. O sea, trabajo vuestro de casa. Y después el laboratorio porque nos lo vais a explicar. Bien, pues vosotros veréis que se llega a esta expresión, que la anchura de la zona de carga espacial es igual a, por la raíz cuadrada, 2 veces la constante dieléctrica del semiconductor, que la constante dieléctrica del semiconductor es igual a la constante dieléctrica del vacío por la constante dieléctrica relativa del semiconductor que sea, si estamos con silicio, por la del silicio, y eso viene en las tablas, todo esto viene en las tablas. Repito, epsilon sub s es la constante dieléctrica del semiconductor del que esté fabricada, donde está fabricada la unión PN. Y por la inversa de la concentración de impurezas aceptadoras de la zona P más la inversa de la concentración de impurezas donadoras de la zona N. Y multiplicado por el potencial barrera que hay en la unión, que estamos en equilibrio, no le he aplicado todavía ninguna tensión, estamos en equilibrio. Y repito que el potencial barrera es la barrera de potencial que aparece en la unión PN en equilibrio. Y la expresión también de V0 depende también de la concentración de impurezas donadoras y aceptadoras en cada una de las regiones de la unión. Así tenéis todas esas expresiones. Aquí es donde os dije que un antiguo compañero vuestro hace un puñado de años, si es que esto sale todos los años, pues empezó aquí a poner datos y al final le salió eso. Los 50 metros, eso que yo veo diciendo ya varios días, viene aquí. 50 metros. Y bueno, y esto es una célula solar. Pero la célula solar, ¿sabes que son muy grandes? No, que la anchura de la zona de carga espacial, la zona N está aquí y la zona P está aquí. Aquí, el grosor a ver si caben aquí 50 metros, aquí, en este grosor. Estos son 250 micras, lo que tiene. Entonces, aquí es donde está la zona de carga espacial. Aquí es donde está la zona de carga espacial. Tenéis zona neutra, zona de carga espacial y zona neutra.
Entonces, por eso digo que es muy importante que trabajéis con las unidades para que no tengáis después sorpresas desagradables. Bueno, llegáis a esa expresión, comprender cómo se llega a esa expresión, porque es bastante interesante ver la aplicación de los conceptos del que visteis en el electromagnetismo. Decís, ya prueba la asignatura, esto ya el electromagnetismo que es muy feo, ya no me lo sirve para nada. No, lo vais a ver ahí, en la práctica de nuevo. La práctica 1, la práctica 2 y sexto de electrónica. Bien, a partir de aquí, y utilizando esta relación, de xp/n igual a nd partido na inversa, esta relación inversa, pues se puede ver, o podéis calcular también las concentraciones, la anchura de la zona de carga espacial de la zona P y la zona N. Fijaros que aquí dirá, esto es como lo de la relación que vimos en un divisor de tensión, el Ramón y Margamoncín, no, pero cuidado, porque la zona de carga espacial N, aquí no tenéis que poner la ND, es la NA, es el opuesto, porque es una relación inversa. Y aquí para la P ponéis los donadores, que son los de la N. Tened cuidado con ese detalle. Y así no os equivocáis. Y os fijáis siempre en esta otra de aquí, en el área. Que estas áreas tienen que ser iguales. Bien, y una vez que tenéis esto, si queréis calcular también la carga que hay en cada una de las zonas de carga espacial, pues lo único que tenéis que hacer es multiplicar. Como ya sé cuánto vale el valor de xp, sé cuánto vale n sub a menos que n sub a, sé cuánto vale q, sé cuánto vale el área, pues simplemente utilizando esta expresión o esta, que es lo mismo, pues podéis calcular la carga que hay almacenada en cada una de las regiones de la zona de carga espacial, N o P. En conjunto es cero. En conjunto es cero. Y ese valor es este que tenéis aquí. Simplemente operáis. Simplemente operáis, hacéis esta operación y tenéis esta expresión. Vamos a hacerlo, evidentemente. ¿Vale? ¿Preguntas? Repito que esto, el análisis, cómo se llegan a estas expresiones, lo tenéis en el apéndice de la práctica 2, del guión de prácticas 2. ¿Sigo entonces? Bien, pues seguimos. Bueno, pues ahora vamos a aplicarle una tensión distinta a este. Lo vamos a calcular ahora ya la relación I de V, que es lo que nos interesa a nosotros. Yo quiero completar la curva corriente tensión. Bien, aquí hay dos posibilidades. O le aplico una tensión positiva, y a esto lo vamos a llamar polarización directa, o en inglés forward bias, o una tensión negativa, en inglés reverse bias, polarización inversa. Polarización directa, positiva, polarización inversa, negativa. También nos podemos encontrar lo siguiente, otra nomenclatura. En vez de poner VA, pues a lo mejor os podéis encontrar esto, VF, donde VF es mayor que 0. Entonces, en este caso, VA sería lo mismo que VF, que es mayor que 0. Es lo mismo, cambiarle la letra. En vez de A, pues le pone F para indicar que estamos en polarización directa, forward. Otra nomenclatura, pues en inversa, porque se suele emplear, pues ponerlo, la pila la pones al revés. Y digo, bueno, es que yo como le voy a poner el positivo en la zona N, pues lo voy a poner al revés. Y pongo VR. Claro, en este caso, con esta simbología que tenemos aquí, en este caso la VA es lo mismo que si pusiera VA igual a menos VR. Lo mismo, pongo a VA negativa, lo mismo que poner una pila, le cambia el signo, pero le tienes que cambiar también el signo a la tensión que aplica. Esto es lo mismo. Esto y esto es exactamente igual, cambiando el signo. Ahora, fijaros una cosa. Esto, el signo de la pila,
en directa, el signo de la pina, más menos, más menos. ¿Cómo dijimos que tiene que pasar la corriente real en un dispositivo que no sea una fuente independiente? Pues del más al menos. Es decir, la corriente realmente va a pasar del ánodo al cátodo en la parte de arriba, ¿no? Y es mayor que cero en este caso. La corriente va siempre del más al menos real. Entonces, la curva, cuando VA sea positivo, la corriente tiene que ser positiva, es decir, la curva va a estar por aquí. Tensiones positivas, la corriente tiene que ser positiva, la curva va a pasar por aquí y además por el punto central que hemos visto antes. Y ahora, cuando tengamos polarizaciones en inversas, cuando la tensión la apliquemos en este sentido, positiva a la zona N con respecto a la P, ahora esta corriente, ¿cómo va a ser? Pues tiene que pasar de la I. Yo puedo definir la I como me dé la gana, pero es que si la parte positiva está en la N y la parte negativa está en la P, la corriente real me va a venir en este sentido. Es decir, que la corriente I, esta corriente I, va a ser negativa. Y por lo tanto, cuando yo aplique tensiones de VA negativas, la corriente también va a ser negativa y por lo tanto la curva va a estar en este cuadrante. Entonces vamos a trabajar en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Ya sé dónde voy a localizar yo la curva I de V. Esto parecen tonterías, pero es que después os liáis, ¿eh? Con los signos os liáis mucho. Y merece la pena de pararse. Bien, pues dicho esto, vamos a aplicarle ahora una tensión negativa. Vamos a empezar por las tensiones negativas. Claro que la pila la he cambiado de signo, o realmente VA, repito, lo ponéis como menos VR, que es menor que 0. O VR mayor que 0, o VA menor que 0. Bien, en azul está pintada, está dibujado la anchura de la zona de carga espacial que tendríamos en equilibrio. El más se ve aquí a la izquierda, a la derecha, y el menos a la izquierda. Ahí están los iones fijos. Y abajo voy a pintar la barrera de potencial en azul en equilibrio. Eso es lo que tendríamos en equilibrio. Pero ahora yo digo, oye, voy a aplicarle una tensión externa, justo en este sentido. Fijaros, yo tengo un campo eléctrico interno que tiene este sentido. Y ahora, externamente pongo otro campo eléctrico en el mismo sentido. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que estoy rompiendo el equilibrio. Estoy rompiendo el equilibrio. Porque antes en equilibrio teníamos que la corriente de arrastre era igual a la corriente de difusión. Pero ahora es que estoy poniendo un campo eléctrico neto mayor que el que existía en equilibrio. Entonces mi pregunta es, si yo, el campo eléctrico ya total, interno más externo, es mayor, y como vosotros sabéis que el origen del campo eléctrico tienen que ser las cargas eléctricas, si el campo resultante es mayor que el que teníamos en equilibrio, ¿cómo va a ser la zona de carga espacial? ¿Mayor, menor o igual? Pongo un campo eléctrico del mismo signo que el que existe, que el interno. Por lo tanto, el campo neto será la suma de los dos, las contribuciones de los dos. Tengo un campo mayor. Y para poder soportar ese campo necesitaré más carga, menos carga o igual carga. Más carga. Para tener más campo eléctrico necesitaré más carga. Es decir, el campo eléctrico total será mayor y por lo tanto necesitaré más carga y por lo tanto más zona de carga espacial. Esto se extiende. Necesito más zona de carga espacial. La zona de carga espacial se hace más grande.
¿Qué pasa con la barrera de potencial? O con la diferencia de potencial que hay entre la zona neutra N y la zona neutra P. Si aumenta el campo, aumenta la carga, ¿qué pasará entonces con la diferencia de potencial? Que también aumenta. ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto aumenta esa diferencia de potencial? VR, la que le estáis poniendo fuera. Estos potenciales, es que le estáis poniendo un potencial externo VR, pues está aumentando en VR. Es decir, la nueva barrera de potencial será V0 más V sub R. Estos conceptos los vamos a preguntar en las prácticas, ¿eh? Equilibrio, barrera de potencial V0, o potencial barrera. Le añadimos un potencial en el mismo sentido, pues aumenta la barrera de potencial, aumenta la carga, aumenta el campo eléctrico. ¿Qué tenemos aquí? Bien, ahora, y bueno, ¿cuánto aumenta? Pues muy fácil. Es muy fácil. ¿Cuál sería la nueva anchura de la zona de carga espacial? Pues donde ponga V0, le sumáis el VR. Tan fácil como eso. Es sumarle, simplemente sumarle VR. Si queréis trabajar con vez de VR con VA, pues en vez de poner esto pondríais V0 menos V sub A. Pero como V sub A vale menos VR, al final te queda esto. Podéis trabajar con los dos símbolos, con VA o con VR, pero si ponéis VA, cambiarle el signo. Si le cambiáis el signo a la pila, ponerle aquí esto VA. Pero lo mejor, para no equivocaros, es decir, vamos, yo estoy en inversa, campo eléctrico más grande, tengo más anchura de carga espacial, por lo tanto aquí tiene que hacer esto más algo positivo. Y así no os equivocáis. Como digáis que era más o menos, no, razonarlo de esta manera, esto es inversa. Campo eléctrico externo se superpone externo, se superpone al interno. Más carga, más zona de carga espacial tiene que aumentar, si no más. Ya está. Bien, ahora vamos a ver la corriente. Corriente, ahora yo tengo un electrón aquí. ¿Qué ocurre? Fijaros que ahora el mecanismo de arrastre supera al de difusión. Ahora yo tengo un electrón ahí. ¿El electrón hacia dónde irá? Hacia la parte positiva del potencial, hacia la parte positiva del campo, ¿no? Y el hueco irá hacia la parte negativa del campo eléctrico o del potencial. Es decir, yo voy a tener una corriente neta en este sentido. Yo voy a tener una corriente en este sentido. Esta será mi corriente, vamos a llamarla I sub R, por ponerlo de reverse. Tendré una corriente en este sentido. Porque estoy ahora favoreciendo, el campo eléctrico supera el mecanismo de difusión. Domina, ¿no? Domina. El campo eléctrico ahora es más grande que teníamos antes y por lo tanto va a dominar frente al mecanismo de difusión. Y vamos a tener una corriente en ese sentido. Es decir, I será igual a menos I reverse. Y por lo tanto será negativa. Ahora, ¿cómo de grande va a ser esa corriente? Bueno, pues yo voy a tener huecos, fijaros, voy a tener huecos que van de la zona P a la zona N. Y electrones que van de la P a la N. ¿Y cuántos electrones teníamos en la zona P? ¿Cuántos electrones teníamos en la zona P? Acordaros que esto era N al cuadrado partido N sub A. Y estamos diciendo que van electrones de la, huecos de la N a la P. ¿Y cuántos huecos teníamos en la zona N? Pues era minoritario, era N al cuadrado partido N sub B.
Entonces, la corriente, esta I-reverse, será proporcional a la suma de electrones y huecos que tengamos disponibles. Pero si estábamos diciendo que esto era del orden de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, y si ya decíamos que en un semiconductor intrínseco la corriente, eso es prácticamente despreciable, ¿cuánto será entonces esta corriente? Pues todavía más pequeña, si esto es ridículo. Es que estoy queriendo mover minoritarios de la zona, que son huecos de la zona N a la P, y minoritarios electrones de la P a la N, y ahí es que no tengo casi. Si son 10 elevado a 4, 10 elevado a 5. Si eso es nada. ¿Qué corriente voy a tener inversa yo? Una cosa ridícula. Una cosa ridícula. Bien, en vez de llamarlo I sub R o reverse, vamos a llamarla I sub S. En los libros aparece como I sub S. Se denomina corriente inversa de saturación. Corriente inversa de saturación. Y eso es proporcional, si sacamos factor común, el NI es proporcional a la concentración intrínseca de portadores al cuadrado. Además, por 1 partido N sub A más 1 partido N sub D, para indicaros que esto es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Es decir, esto yo si pinto la curva I de V, yo sé que por aquí me sale el 0, pero por aquí esto voy a ponerlo ahí pegado al eje. De valor, pues sí, I sub S. Que depende de la temperatura, ¿eh? Ese valor depende mucho de la temperatura. Lo que depende es proporcional a la concentración intrínseca de portadores al cuadrado. Pero es despreciable, eso es prácticamente 0. Pero depende de la temperatura. No es 0, despreciable, pero depende de la temperatura. Es decir, inversa casi no tengo corriente. Y prácticamente va a ser constante a lo largo de toda la tensión, para todas las tensiones negativas. Nos vamos ahora a la parte positiva. ¿Tenía alguna duda sobre esto? ¿Veis que es pequeña la corriente? Porque queremos sacar los minoritarios y por lo tanto esos son muy pocos. Vámonos a una tensión positiva. Ahora sí, ponemos la pila, el más en la zona P y el menos en la zona N. Ese es el campo eléctrico externo que voy a poner ahí. En azul, como siempre, equilibrio. Delimito la zona de carga espacial arriba y el potencial barrera lo represento aquí abajo. El potencial eléctrico está pintado aquí abajo. Esto en equilibrio, en azul. Y ahora, ¿qué ocurre si le aplico una diferencia de potencial tal y como estamos viendo aquí en este dibujo? Fijaros, campo eléctrico externo en este sentido, campo eléctrico interno en este sentido. ¿Qué estoy haciendo ahora con el campo eléctrico total? ¿Cómo será? Menor que el que tenía en equilibrio. Y ahora, ¿qué mecanismo favorezco yo en el movimiento de electrones y huecos a través de la unión PN? Si yo hago el campo eléctrico más pequeño que el que tenía en equilibrio, ahora ¿quién va a dominar? En equilibrio, ¿por qué salía cero la corriente? Porque la corriente de arrastre era igual a la difusión debido al gradiente de concentración de portadores. Ahora estoy disminuyendo el campo eléctrico. La corriente de arrastre será más pequeña, por lo tanto, ¿quién va a dominar? La difusión. Y ahora van a pasar huecos de la zona P a la N y electrones de la zona N a la P. Pero es que ahora ya tengo electrones en la zona N y tengo huecos en la zona P. Por lo tanto, la corriente, ¿cómo va a ser ahora? Ahora será despreciable, ¿no? Porque ahora ya sí tengo disponibles electrones en la zona N y huecos en la zona P, ya sí. Bien, vamos a verlo todavía por partes.
¿Qué va a pasar con la barrera de potencial? Pues si el campo eléctrico neto es más pequeño, la carga que soporte ese campo eléctrico, ¿cómo tiene que ser? Venga, decir, participar, no os quedéis ahí callados. Más pequeño, más pequeño. Menos campo eléctrico total, menos carga va a haber. Por lo tanto, la zona de carga espacial la vamos a reducir. Se va a reducir la zona de carga espacial. Y la barrera de potencial, ¿cómo va a ser? Pues también más pequeño. ¿Cuánto? ¿En cuánto se va a reducir esa barrera de potencial? ¿Cuánto va a ser esa reducción? Pues justamente la tensión que tengáis aplicada. Es decir, la nueva altura de la barrera, esta nueva altura de la barrera, será igual a la que tenía antes menos la que le estaba aplicando ahora. Es decir, disminuye la zona de carga espacial y disminuye la altura de la barrera que tenemos ahora en la unión. Y como yo estoy favoreciendo el paso de huecos, ahora favorezco el paso de huecos de la zona P a la N y el paso de electrones de la zona N a la P, ahora, ¿cómo será la corriente? Bueno, antes que nada, la anchura de la zona de carga espacial, fijaros ahora, tiene que ser más pequeña, por eso el signo menos. La tenemos la misma expresión que tenemos antes, pero con signo menos. Y la carga lo mismo, aparece también aquí el signo menos. La carga que soporta ese campo eléctrico más pequeño, pues tiene que ser más pequeño. Bien, estamos pintando esto de antes, que era muy pequeño, que es la corriente inversa de saturación, que era proporcional al n y al cuadrado de t, para que no se nos olvide. Aquí voy a poner un límite, que es V0. Y esto es la I. Bueno, entonces, ¿cómo pintamos esto? ¿Cómo pintamos esto? ¿Habrá corriente por aquí, por esta zona o no? Si se favorece el paso de electrones de la zona N a la P y de huecos de la P a la N, porque estoy reduciendo esta barrera de potencial, pues aquí ya tendré una corriente más o menos apreciable, ¿no? Ya no será tan pequeña como tenemos aquí, ya es que tengo disponibles, son mayoritarios, que quieren ir por difusión, pero todavía tengo una barrera, hay algo de freno, hay algo de freno. Bueno, pues esto pues crecerá, pues algo así, ¿no? Pero cuando yo haga V0 igual a VA, ¿qué pasa? Que ya no hay barrera. Si V0 es igual a VA, ya no hay barrera. ¿Qué va a pasar entonces aquí? ¿Qué creéis que pasa? ¿Cómo será la corriente? ¿Cómo crecerá la corriente? Si no hay barrera. Imaginaros ahí eso, la puerta aquí, un señor con un montón de colonias aquí, se ha echado ahí colonia, pum, pum, y otro tío ahí fumando, está la puerta cerrada. Abre, ¿qué pasa? Porque el humo se mete como loco para acá y, el tío, y la colonia para allá, con lo cual hay un pestazo horroroso, ¿no? Pero van como locos. Pues ahora, ¿qué pasa? Si yo cojo, tengo una barrera y hago clac, quito la barrera, ¿qué pasa con los electrones de los huecos? ¿Cómo será la corriente? Muy alta. ¿Cuál es la función que te da, la función matemática que te da un crecimiento mayor? Una exponencial. Es decir, a partir de cero tendremos un crecimiento exponencial, salvaje, y tendremos algo así. Tendremos algo así. Entonces, eso es lo esperable, eso es lo esperable. Tendremos un crecimiento exponencial. He abierto la barrera, se ha roto la barrera. Dejáis pasar los electrones locos, que hay un montón. Es que hay un montón. Tenemos 10 elevado a 15, no el otro sitio 10 elevado a 4. Eso es que se van a volver locos. Van a pasar de forma exponencial.
Entonces, como no tenemos otro modelo o otra función matemática que describa ese caso, ese paso tan salvaje de electrones y huecos de un lado a otro, pues yo propongo pues, que esto cambie de esta forma. Bueno, yo no lo propuse, ¿eh? Crecimiento exponencial, V sub A partido por la tensión térmica. Ahora, vamos a hacer una cosa. Cuando VA vale 0, esto vale 1. Pero para que la corriente me valga 0, mejor le pongo aquí esto, ¿no? Le quito un 1 de manera que cuando VA valga 0, esto valga 0. Y además ahora, fijaros, si yo tengo tensiones negativas, esto es despreciable y me queda menos 1. Bueno, pues lo voy a multiplicar por la corriente inversa de saturación. Y entonces ya sé que si VA es menor que 0, I aproximadamente igual a I sub S. Si VA es igual a 0, I vale 0. Y si VA es mucho mayor que la tensión térmica, pues tenemos una función exponencial. Esa es la propuesta que se hace. Esa es la propuesta cualitativa. Después de analizar físicamente lo que está ocurriendo dentro de esta unión PN. Cabe esperar que salga esto, que esto crezca de forma exponencial. Después nos vamos al laboratorio, cogemos una unión, la medimos, nos vamos al laboratorio, la medimos, que la vaya a medir, en el laboratorio vaya a medir una curva IDV de un diodo que es una unión PN, y vaya a ver esto, justamente eso. Además que depende de la escala que le pongáis, podéis ver esto. Es que vaya a ver, pim, es así. Y el crecimiento empezará justamente para tensiones superiores al valor del potencial barrera, que en el caso del silicio, repito, es del orden de 0,6 voltios a 0,9 voltios aproximadamente. Nosotros nos quedamos con esto, trabajaremos con 0,6 voltios o 0,7 voltios. Estos son los datos. Esto también a la memoria, que es el punto donde va a haber conducción en una unión PN. Es donde se rompe la barrera, Fijaros que si estamos en equilibrio, tenemos una barrera, una energía de potencial de este estilo. Si estábamos en inversa, lo que hacíamos era aumentar la barrera. No dejamos pasar ya electrones y huecos. Tenemos más barreras, no dejamos pasar electrones y huecos. Donde hay más, donde hay menos, solo pasan los minoritarios y por lo tanto esto es 0. Y si le aplicáis a tensión indirecta, lo que estáis haciendo es disminuir la barrera y ya permitís que electrones puedan pasar y huecos que puedan pasar. Y ya si superáis la tensión el potencial barrera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esto cae como loco y las burbujas se van como locas para arriba. Aquí tenéis el comportamiento exponencial. Este es el comportamiento exponencial. Le habéis quitado la barrera, esto ya en picado. Están en picado los electrones y los huecos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues el próximo día lo que veremos esto ya de forma analítica o modelos analíticos que describen realmente y comprueban este comportamiento exponencial.